Mira, eh, nosotros te decía que nos ayudábamos mutuamente. En general, todo la norma es que éramos muy pobres todos, ¿no? Pero bueno, unos sobrevivíamos, algunos sobrevivíamos porque recibíamos algún dinero de nuestra familia. Y la ayuda entre ustedes allí, ¿no? Sí, pero cuando alguien, o bien porque recibía dinero de su familia o porque conseguía algún trabajo temporal, recibía algún dinero, pues ayudaba a los demás. Y en una ocasión, mi hermana me envió $100 y de esos $100 yo le di $20 a Fayá. Y se suponía que Fayá utilizara ese dinero en primer lugar en comer, que era lo más importante, lo más urgente. Y para mi sorpresa, Fayá se apareció después por la tarde y había gastado los $20 en unos libros de Paul Eluard, No, poeta sí. Paul Eluard, porque hacía tiempo que quería. Él tenía fascinación con los poetas franceses, con Rimbaud, con Paul Verlaine, con Paul Eluard. Bueno, era amigo de André Breton, que era el padre del surrealismo el padre del surrealismo en Francia y en el mundo, y de otros artistas y poetas franceses importantes. Incluso Breton fue el que le organizó su primera exposición de pintura en París. Entonces se aparece con los libros de Paul Eluard, y en eso se había gastado el dinero. O sea, en otras palabras, que él prefería pasar hambre, Claro. pero no dejar de leer los libros que él quisiera. Exactamente. A veces íbamos a un restaurante que era de no sé si era turco, sirio o libanés, se llamaba Yusuf, el dueño era un pequeño restaurante, sin grandes pretensiones, pero se comía sabroso ahí, pues el hombre hacía platos libaneses, y por eso pienso que debe ser libanés. Y hacía platos ahí muy sabrosos, y a Fayá le gustaba mucho la comida libanesa por su ascendencia libanesa. Y bueno, cuando teníamos dinero pagábamos, y cuando no teníamos dinero no pagábamos. Como la mayor parte de las veces no teníamos dinero, pues la mayor parte de las veces no pagábamos. Y Yusuf siempre le decía, él decía, no se hagan mala sangre, no se hagan mala sangre, decía. Y no pagábamos. Entonces aquel hombre tenía un corazón de oro. Hasta el punto que, saliéndome un poco del tema, cuando años después yo pasé por París y dije, caramba, voy a ir al restaurante de Yusuf y le voy a dejar una buena propina. Porque bueno, ya yo tenía mejores condiciones económicas. Sí. Y llego al restaurante y entonces me atiende una muchacha y le pregunto por Yusuf y me dice, no, Yusuf era mi padre, pero él ya murió. Y entonces, bueno, hablamos allí de su padre y de todas maneras le dejé la propina. Cuando le dejé la propina me dijo, oye, ¿pero por qué usted me da tanto dinero? Dígole, no, yo te estoy pagando un poquitito de lo mucho que tus padres nos ayudó a mí y a otros muchos, el hambre que nos mató a muchísimos que veníamos aquí, porque tus padres tenían un corazón de oro y tú debes estar orgullosa de él. Qué lindo. Sí. Pero tristemente, varios años después volví de nuevo a París, pasé de nuevo por allí y todo aquello había desaparecido. Rascacielos enormes, estaba la torre de Montparnasse, y donde estaba el restaurante aquel se había convertido en un self-service tipo norteamericano. Incluso me costó trabajo, no sabía ni dónde estaba, porque los puntos de referencia habían
habían desaparecido. Bueno, y Fayaz Jamil, en esa etapa ustedes, más o menos, ¿qué años eran los que estaban viviendo ustedes dos? Bueno, eso fue en el año 57, 58. Estaban pegados a la noticia de lo que iba a pasar en Cuba, ¿no? Finales del 57. ¿Ustedes están en Francia 58. Cuando el 1 de enero? Estamos en Francia el 1 de enero y los dos regresamos a Cuba inmediatamente. Bueno, cuéntanos eso, ¿no? Bueno, esta es la tercera etapa. La tercera etapa que es en Cuba. Bueno, pero aún no hemos terminado la segunda. No, hay mucho por contar todavía. Bueno, si quieres algunos elementos que faltan de la segunda y después pasamos a la tercera etapa. No, vamos a la tercera etapa porque también es muy, muy interesante. Cuando llegamos a Cuba, nosotros alquilamos un apartamento entre los dos, entre los cuatro, porque otros dos compañeros, los hermanos Rigol, entre los cuatro pagamos el apartamento estaba en H25, en el Vedado, y pagábamos el apartamento entre los cuatro, el apartamento de soltero, ¿no? Y te voy a contar una anécdota que también retrata a Fayaz, porque Fayaz es la persona que yo he conocido que más se ha parecido a Don Quijote de la Mancha. Es decir, él era un Quijote, deshaciendo en tuertos, ¿verdad? A través de su vida. Y tenía cosas, por ejemplo, Fayaz tú no le podías hablar mal de una mujer, porque te buscabas un problema serio con él. Es decir, ese tipo de persona que se pone, ¿no? Porque yo salí con fulana y le hice esto, le hice lo demás allá. Eso de delante de Fayaz no se podía ver. Él quisiera eso delante de Fayaz, se buscaba un problema. Él era un caballero español, en el sentido ese de ética, ¿no? Con respecto a la mujer. Y bueno, una noche me despierto y oigo que hay un ruido en la calle, era de madrugada, era como las 2 de la mañana, y oigo un ruido en la calle tremendo, y voces y gritos, y me asomo a la ventana, y cuando me asomo a la ventana veo que Fayaz está en pijama, fajado a los piñazos con varios individuos. Y a esa hora de la mañana llamo a los Rigoles, le digo, oye, hay un problema ahí, Fayaz está hablando, y salimos los tres a defender a Fayaz, ¿no? Tanto los hermanos Rigoles como yo medimos 6 pies de estatura. Entonces, en la semioscuridad aquella, tres individuos grandes como nosotros, que pues los individuos se mandaron a correr. Pero si no llegan, si no llegamos, los matan. Si no llegamos, los matan. Estaba defendiendo el honor de alguien, ¿no? Sí, entonces, espérate, le digo, bueno, Fayaz, pero ¿qué tú haces aquí a la hora de la mañana? Pues nosotros te dejamos durmiendo, ¿no? Y resulta que el problema fue que Fayaz le pasó lo mismo. Él se despierta porque hay ruidos en la calle, cuando se asoma por la ventana ven que hay varios individuos cayendo a piñazo a un negro. Y Fayaz, que es Don Quijote, así mismo en pijama y descalzo, salió para la calle a defender al individuo. Claro. Que por cierto, cuando nosotros llegamos, el individuo aprovechó para salir corriendo. Fue tan cobarde. La víctima, ¿no? La víctima fue tan cobarde que en lugar de unirse a nosotros, lo que aprovechó para correr. Bueno, entonces le digo, pero vaya, ¿qué tú haces aquí? Y le digo, no, imagínate, vi que el abuso yo no podía permitir ese abuso. Le digo, pero tú conocías al individuo. Le digo, no, yo no lo conocía. O sea, sale a defender a un individuo al cual él no conocía, ni sabía por qué lo estaban golpeando. Pero ese era el Fayaz Jamil que no conocemos, ¿no? Ese era el Fayaz Jamil que no conocemos. ¿Te das cuenta? Ese es el Fayaz. Y además de eso, con una característica de él, que jamás hacía un alarde de nada de lo que él hacía. Ajá. ¿Y qué tiempo vivieron ahí? Bueno, allí vivimos, no sé, 2 o 3 años. Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Él después, bueno, mira, cada cual cogió su camino después, porque
Rigol y yo estudiábamos medicina. El hermano mayor de Rigol estudiaba arquitectura, se hizo arquitecto. Fallá comenzó a trabajar en el periódico Hoy, en la página, en el suplemento, el suplemento cultural y también trabajaba en el periódico Combate, en la página cultural. Y bueno, en la tertulia, en las ediciones de la tertulia y bueno, otra serie de actividades que cada cual fue cogiendo su camino después. Y bueno, cada cual tuvo su camino diferente. Pero bueno, siempre seguimos siendo amigos. Y algo que es muy importante que no se puede dejar. Mira, yo pasé por París después. Eso fue tal vez en el año 67. No, mira, hace tantos años ya, que ya yo no me acuerdo exactamente cuándo, pero más o menos por esa época. Pasé por París y me encontré con Nivaria y con Rauda, la hija. Y cuando ellos vivían en el Cartier Latin, Nivaria se había casado con un pintor español, Antón González, excelente persona, excelente pintor. Vivían en el Cartier Latin. Y yo aproveché para sacarle una foto a Nivaria con Rauda, porque yo sabía que hace mucho tiempo, muchos años que Fallá no la veía. Y después, cuando Fallá era consejero cultural en México, en un viaje a México, yo pasé a saludar a Fallá y le dije, te tengo una sorpresa. Le digo, y cuando yo le enseñé la foto de Nivaria con la hija, a ese hombre se le aguaron los ojos. Ese era Fallá, un hombre de grandes sentimientos, de gran valor personal, un excelente amigo, excelente persona, excelente ser humano. ¿Cómo él veía la revolución que comenzaba, que ustedes disfrutaron al principio? ¿Cómo la veía? ¿Qué opinaba Fallá? Bueno, si quieres te lo digo con verso. Ajá. Y si quieres te lo digo con verso. Mira, por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas, y de tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. Impresionante. Bueno, pero hay otros poemas también. Hay un poema cumbre de él, ¿no? No sé si lo tendrás por ahí. Sí, el poema, para mí lo mejor que él escribió desde el punto de vista de que le llega más a la sensibilidad de la gente, ¿no? Con tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole a la vida sueños. Eres un loco que jamás se cansa de abrir ventanas y sembrar luceros. Con tantos palos que te dio la noche, tanta crueldad y frío y tanto miedo, eres un loco de mirada triste que solo sabe amar con todo el pecho, fabricar papalotes y poemas y otras patrañas que se lleva el viento. Eres un simple hombre alucinado entre calles, talleres y recuerdos. Un simple hombre loco de esperanza que siente como nace un mundo nuevo. Hermoso, con los palos que te dio la vida, ¿no? Sí. Bueno, hace poco usted también me envió una foto. Usted conoce además de las cosas hermosas que han pasado en los últimos tiempos con Fallá Jamís, que pienso que es ponerlo en su justo lugar. Usted también, Capote, fue diplomático, y bueno, él como diplomático, como usted también, contribuyeron mucho a fomentar la cultura y el amor por Cuba, por otros pueblos.
Pero cuando digo de hacerse justicia es que Fayaz Amis ya hoy no está enterrado en el lugar que sea donde murió, ¿no? Sí. Cuénteme de eso. Bueno, Fayaz lo enterraron en el cementerio de Colón, pero él siempre había querido que lo enterraran en Guayos, que pertenece actualmente a la provincia de Santi Espíritu, porque es el lugar donde vivió con su familia. Y en el año 2014 se trasladaron los restos de Fayaz a Guayos, se hizo una ceremonia muy bonita allí de recordación de Fayaz, y a esa ceremonia asistió la hija de Fayaz, que por cierto se ha convertido en una escritora notable en Europa. Ha escrito numerosos libros de historia, de novelas, de todo. ¿Cuáles pueden ser los aportes como diplomáticos de Fayaz Amis a la actual diplomacia de la Cuba de siempre? Bueno, yo creo que Fayaz, como tenía una ascendencia mexicana por la madre, Fayaz, eso facilitó su labor en México. Y ahí estuvo, si mal no recuerdo, como 11 años. Y ayudó a fortalecer tremendamente las relaciones con México, hasta el punto que los mexicanos se creen que Fayaz es mexicano. Sí. Es como la guayabera, ¿no? Que es cubana. Pero Fayaz siempre se sintió cubano. Fayaz siempre fue un cubano. No sé si se sintió cubano, aunque tenía un sentido también muy universal de... Yo le pregunto a partir del concepto que lo primero que hay que salvar es la cultura, ¿no? Fue un hombre de la cultura, Fayaz Amis. Fue un hombre de la cultura, claro que sí, y siempre un hombre muy avanzado a su tiempo. Fíjate que él fue miembro del grupo de los 11, el grupo de los 11 en Cuba. Sí. Él fue uno de los 11, o sea, siempre estuvo en lo más avanzado, en lo más adelantado en la cultura, siempre buscando. Aunque quedan cosas en el tintero, ¿por qué no terminamos con alguno de sus versos de nuevo? Bueno, ¿o no tiene otro? Sí. Mira, bueno, yo te estoy leyendo cosas que me gustan a mí. Si es otro el que las busca, pues a lo mejor busca otras cosas, ¿no? Pero mira, hay algo aquí que es de las primeras cosas que él escribió, que sin embargo lo retrata mucho. Ajá. Que es la coronación de Jacobo I. Jacobo era un haitiano, un negro haitiano pobre, y Jacobo I es porque Jacobo él lo hace un rey, lo hace un emperador, y por eso le pone Jacobo I. Entonces escuchemos ese poema, ¿no? Sí. Dice: en la cañada de la guardarraya, Jacobo I, Jacobo, recordemos que es un haitiano, un negro haitiano pobre, de los que emigraron a Cuba a cortar caña en los cañaverales de Cuba, o a trabajar en la agricultura por salarios miserables. Bueno, Jacobo I siembra sus boniatos, cría sus gallinas, acaricia el humo de sus muertos. Jacobo, con sus enormes alpargatas y los ariques atados a las piernas, formando polainas. Jacobo, sentado en el portal de mi casa con mi hermano en sus rodillas. Jacobo, que habla francés fino, haciendo cuentos tan humanos que mientras habla no humea el candil. Jacobo, con su asma que llena el aire de un olor a melado lejano, a perro golpeado por desconocidos. Jacobo I en la cañada, al fondo de una noche de tierra y de silencio, coronado por los cocuyos que pueblan la patria de los pobres. Fíjate, aquella era la patria de los pobres. Qué bueno. Y Jacobo, ese negro haitiano pobre, miserable, era coronado como Jacobo I por una corona de cocuyos.
Qué hermoso, ¿no? Además tiene mucho simbolismo, el propio amor de los cubanos por Haití, la solidaridad de Cuba por Haití, que también hay mucho simbolismo, de hecho, en el amor de Cuba por los mexicanos, mexicanos por cubanos. Hay un simbolismo que trasciende la amistad, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la nacionalidad.